Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. En la vida cristiana tenemos muchas experiencias y en esta oportunidad, por lo menos quisiera hablar de dos experiencias que encontramos cuando hemos decidido creer en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vemos en Juan capítulo 4, versículo 39 al 42. A raíz de lo que Cristo hizo en esta mujer samaritana, muchas personas tuvieron una experiencia maravillosa. La primera experiencia es creer que en Jesús por el testimonio de otra persona, en este caso, la mujer samaritana. En el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo, me dijo todo lo que había hecho. Ahora, la condición de rechazo que vemos aquí en este caso de una mujer que llegaba a la hora del mediodía a tomar agua a ese pozo, normalmente las señoritas, las jovencitas, las vírgenes llegaban muy temprano por la mañana a llevar agua. Pero en el caso de aquellas mujeres de mala reputación que habían sido marginadas, llegaban a la hora del mediodía. Y a esa hora Jesús la encuentra en ese lugar. Ahora, muchas personas hoy en día, a raíz de su propio pecado, se sienten marginados por su cónyuge, por su familia, por las personas que le rodean, en el caso de personas que están en su mismo trabajo y se sienten avergonzados y se sienten muy mal por ese rechazo. Ahora bien, Jesús se acerca, en este caso, en una forma personal a una mujer marginada. Y quiero decirte esto, Jesús se acerca a tu vida y nosotros debemos de comprender que si alguien ha pecado, Dios no lo rechaza. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y Jesús se acerca a esta mujer para darle esperanza. Ahora, la exposición sincera de la mujer a ser redarguida por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo, a través de las palabras que Jesús le estaba dando, eso es sumamente importante. Tú y yo tenemos que aprender a exponernos a ese diálogo con el Señor. Cuando Jesús empieza a dialogar con esta mujer, ella no rechazó, sino que siguió hablando, siguió escuchando. Exponte a la palabra de Dios. Escucha lo que dice el Evangelio. Lee la palabra. Ve a una iglesia. Y cuando nosotros nos exponemos, vamos a ser redarguidos, Dios nos va a revelar lo que hay en el alma para podernos sanar, para que nosotros nos demos cuenta del problema que tenemos dentro de nosotros. Únicamente el Espíritu Santo y la palabra nos puede dar un verdadero diagnóstico de lo que nosotros somos, para que aceptemos la medicina que Dios nos da. Esta mujer, al conocer esa capacidad sobrenatural divina que había en Jesús, como es la omnisciencia, es decir, que Dios todo lo conoce. Y el Señor le dijo a esta mujer, 5 maridos has tenido, pero el que ahora tiene no es tu marido. Era algo muy secreto que ella tenía. Sin embargo, Dios se lo revela y ella se queda sorprendida. ¿Por qué? Porque es una persona desconocida que le está diciendo eso. Ahí ella puede captar que Jesús no es un hombre común y corriente. Había algo maravilloso en él y es esa omnisciencia. Y eso hizo que ella pudiese cambiar su óptica sobre la persona de Cristo y empezar a ver en él el Mesías prometido. Y el impacto de haber encontrado a Jesús como Redentor y Señor hizo que ella cambiara de opinión. Y es por eso que ella sale corriendo a comunicarle a otros lo que Jesús le había dicho. Ahora, cuando alguien llega a ser impactado por la gloria de Dios, porque a pesar de haber sido rechazado por la mayoría y ahora aceptado y perdonado por Cristo el Señor, eso va a ayudar a ¿qué cosa? A creer en Jesús por la experiencia personal. En el versículo 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Los mismos samaritanos le rogaron a Cristo que se quedara. ¿Por qué? Porque oyeron el testimonio de una mujer. Al oír el testimonio de Dios produce hambre de conocer a Jesús. Cuando la gente se dé cuenta de lo que Dios te ha hecho en tu vida como hijo de Dios, como una hija de Dios, milagros maravillosos de sanidad, de restauración matrimonial, de cambio de vida, formas de pensar, etc. Ahora,
Eso es un tesoro que la gente necesita saber. Y eso va a despertar el apetito de querer oír más del Evangelio. Por eso no te quedes callado. En tu trabajo, en la universidad, donde quiera que te encuentres, la gente necesita saber de la verdad de Dios. Ahora, es necesario exponerse a la palabra de Dios que habla nuestra vida para que genere fe. La gente de Samaria le pidieron a Jesús que se quedara. Necesitamos predicar, enseñar para que la palabra genere fe en ellos. Así también en aquellos que ya escucharon un testimonio maravilloso, les recomiendo que vayan a una iglesia donde se predica el Evangelio. Lee la palabra de Dios, exponte al conocimiento de Dios y esto va a generar fe porque eso es la base para los milagros que Dios quiere hacer en tu vida. Así que es necesario abrir el corazón a Jesús por el arrepentimiento. Y dice el versículo 41, y creyeron mucho más por la palabra de Él. Ahora, cuando Dios habla a tu corazón, te ministra, te llena, te satisface, es ahí donde Dios comienza a hacer cosas increíbles. Entonces, porque la palabra de Dios nos va a traer un diagnóstico interesante que nos va a traer arrepentimiento y no solo eso, sino convicción profunda de la verdad que hace abandonar el error. Vemos en el versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La convicción de otras personas vendrá por la exposición de la palabra, pero tu testimonio de lo que Dios ha hecho será como una punta de lanza para que otros conozcan a Jesús. Así que hay muchos hombres y mujeres marginados hoy en día en nuestra sociedad y se necesita que ellos conozcan que hay un Dios que les ama. Por eso, acércateles a cada uno de ellos para que conozcan lo que Dios ha hecho en tu vida y que ellos vayan a oír la palabra de Dios a un templo, a una iglesia donde se predique el Evangelio y Dios hará el milagro en sus vidas. Y luego quedarán convencidos y dirán, no solamente creemos por lo que tú nos has contado, sino por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.